Bienvenidas, bienvenidos. En esta sesión vamos a trabajar generando un lenguaje común sobre qué entendemos por violencias, violencias contra la mujer, violencia contra los niños y las niñas, y vamos a entender la relación entre el marco cultural y el marco legal que está a la base de las posibilidades de existencia de la violencia. Entonces, lo primero que es importante entender que esto es importantísimo para desarrollar estrategias de protección infantil frente a la violencia. Vale decir, tenemos que enfrentar esas dificultades de poder entender realmente qué es la violencia, poder identificar cómo nos hace sentir, ¿cierto? La violencia en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones sociales, lograr identificar a quién le corresponde hacer algo y cuál es el papel que nos corresponde a cada uno y a nosotros. Entonces, vamos a partir entendiendo por qué es la violencia. Lo primero que tenemos que tener claro es que la violencia en general y la violencia contra las mujeres y los niños en particular es un problema global que está arraigado en las prácticas culturales, económicas y sociales. Esto lo viene diciendo la Organización Mundial de la Salud hace más de 20 años y es bien importante entenderlo en dos, digamos, con sus dos implicancias. Por un lado, la violencia existe porque existen creencias, prácticas y ciertos sentidos o objetivos que esas creencias y prácticas tienen en el marco de las relaciones sociales y culturales, ¿cierto? Un para qué. ¿M? Y como estas relaciones, estas creencias y estas prácticas son creadas socialmente, también es posible transformarlas socialmente. Entonces, básicamente, el cambio de transformación de la violencia es el cambio, es el campo de la cultura, es el campo de la sociedad, es el campo de las relaciones interpersonales, de las relaciones institucionales, ¿cierto? De los vínculos entre las personas, entre los adultos y los niños, entre los hombres y las mujeres. Si nosotros nos vamos a identificar las definiciones, es bien importante entender que existen muchas formas en que la violencia se expresa, ¿sí? Pero si vemos de nuevo esta definición de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver aquí que las violencias pueden ser entendidas como toda forma de maltrato físico o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente o explotación comercial o de otro tipo que cause o pueda causar daños a la salud, la supervivencia, el desarrollo, la dignidad de un niño o de una niña en un contexto de responsabilidad, confianza y poder. Entonces aquí hay tres ideas que son claves. Primero, existen muchas formas en que la violencia se puede expresar. Segundo, que causa o puede causar daños en varios niveles, ¿cierto? A la salud, a la supervivencia, ¿cierto? Es decir, a la vida, al desarrollo de los niños, de las niñas, de las mujeres, de las personas y a la dignidad, ¿cierto? Y la tercera idea importante es que esta se da siempre en contextos donde existen relaciones de responsabilidad, confianza o poder. Y en el caso de los niños, esto es fundamental porque esas relaciones de responsabilidad, confianza y poder en general totalizan toda su vida. Son los madres, los padres, los cuidadores, los maestros, ¿cierto? Los docentes, ya sean formales o informales, las autoridades, digamos, religiosas, en fin, personas que están dentro del círculo de responsabilidad, confianza y poder que además están dentro del círculo cercano. Y a su vez, cuando hablamos de violencia basada en género, estamos refiriéndonos a estas formas de generación de actos perjudiciales que se realizan de una persona contra otra, que se basan en las diferencias que la sociedad le asigna a los hombres y a las mujeres. Y se utilizan preferentemente eh, para los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, ¿cierto? Que son entendidas como una expresión y una forma de reforzar la dominación masculina no solo sobre mujeres o niñas como personas individuales, sino que las mujeres como una clase entera de personas. Entonces, la violencia tiene sus raíces en los desequilibrios de poder y las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Y esa desigualdad de poder que está a la base de la violencia basada en género también está a la base de la violencia contra los niños, ¿cierto? La desigualdad de poder basada en el poder totalizante y patriarcal de los adultos por sobre los niños y las niñas.
En la violencia basada en género también vamos a encontrar que existe una gran variedad de expresiones, ¿cierto? Ejemplos de estos pueden ser las diferencias en el acceso a la alimentación y los servicios, la explotación y el abuso sexual, el matrimonio infantil, la mutilación genital, el acoso sexual, el abuso en el precio de la dote, los asesinatos de honor, la violencia doméstica o íntima, la privación de la herencia, de los bienes, el maltrato a las mujeres mayores, en fin. Lo que tenemos que tener claro es que la violencia surge en el campo de las relaciones sociales y culturales y ha sido creada por las personas. Por lo tanto, ninguna forma de violencia contra los niños es justificable como una esencia, como una naturaleza, ¿cierto? Y toda forma de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas es prevenible. Esto está ampliamente digamos, respaldados por estudios que se han realizado en el estudio del 2003 sobre violencia contra los niños del Secretariado de Naciones Unidas. Van a haber un extenso argumentación, estudios, ejemplos y experiencias que demuestran estos dos elementos. Ninguna violencia contra los niños, las niñas, las mujeres es justificable y toda violencia es prevenible. ¿Qué cosas se han ido haciendo para ir generando estos cambios culturales? Muchos de ellos están siendo impulsados, ¿cierto?, a partir de cambios legales, cambios normativos, que si bien es cierto no son el 100%, van generando pisos, ¿cierto?, y formas de funcionamiento que intentan influir en el sistema mayor social y cultural. Un marco fundamental para entender el marco cultural de protección frente a la violencia es la Convención de los Derechos de los Niños y también los tratados internacionales y regionales sobre derechos humanos, además de leyes específicas en cada uno de nuestros países. Estos instrumentos internacionales son de carácter legal, son de carácter vinculante, ¿cierto? Y establecen estándares o condiciones mínimas para que los niños puedan desarrollarse. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño aporta estándares de protección legal y son vinculantes para los estados, ¿cierto? Tanto en el tema del maltrato como y el abandono, tanto en los temas de explotación sexual. De hecho, si ustedes revisan la convención, van a ver que para el tema de abuso y abandono hay referencia explícita en el artículo 2, en el 19, en el 24, en el 28, en el 37, en el 39, y en el caso de la explotación sexual, específicamente en los artículos 34, 35, 36, 37 y 38, como se muestra ahí en la gráfica. Pero también existen tratados específicos, ¿cierto?, que tienen que ver con desplazados, ¿cierto?, con migrantes, con los derechos de las personas con discapacidad u otros cuerpos de tratados internacionales de derechos humanos que van generando las bases normativas de vinculación legal para generar estos criterios de desarrollo y de resguardo del derecho a la protección frente a la violencia. Y por supuesto también tenemos que revisar en las leyes nacionales. Y esto entonces nos hace ver la importancia de entender los derechos de los niños como derechos humanos. Los niños y las niñas comparten con el resto de las personas, ¿cierto?, los derechos básicos, ¿cierto?, universales, aquellos que están establecidos en la Declaración Universal, aquellos que están establecidos en el Pacto de Desarrollo Económico, Social y Cultural y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto? Pero también existen instrumentos internacionales como la Convención y los protocolos facultativos que van a poner especial atención a cuáles son esos estándares básicos normativos, considerando las condiciones específicas de vulnerabilidad y de necesidades de desarrollo que tienen los niños y las niñas como grupos sociales específicos. Lo mismo va a pasar en el caso de las mujeres, de las personas con discapacidad, de la población migrante, de los desplazados y de todos aquellos otros grupos que, siendo parte compartiendo los derechos humanos universales, han requerido que por las desigualdades de poder existentes se establezcan y se expliciten, ¿cierto?, de manera clara cuáles son las condiciones mínimas para asegurar su dignidad y su desarrollo. Entonces, si nosotros vemos la convención, vamos a ver que es un código que brinda estándares que tienen que ver con el resguardo a la protección, ¿cierto?, y al desarrollo de los niños de manera muy específica, ¿cierto?
y que todos los países del mundo lo han firmado y ratificado, excepto Estados Unidos. En este, básicamente, nosotros vamos a encontrar que se deja claro, digamos, que se entiende por niño, cualquier persona menor de 18 años, pero también es importante entender que la convención es un instrumento vinculante. ¿Qué significa esto? Que cada vez que un Estado firma su compromiso, ¿cierto? O ratifica la convención, está asumiendo un compromiso de aplicar esos estándares en su propio Estado, ¿cierto? Y esto implica cambios a niveles de normas, políticas públicas, inversión, formación de servicio público, mecanismos de interacción con la sociedad civil, la participación de los niños, en fin. Y también la convención aporta un sistema de monitoreo, de seguimiento, ¿cierto?, de los acuerdos de aplicación de la convención en cada uno de los países. Y esto tiene una estructura, un órgano dentro de Naciones Unidas, que es el Comité de Derechos de los Niños. Asociado a la Convención de Derechos de los Niños, existen 3 protocolos facultativos que van a abordar de manera específica vulneraciones de derechos contra los niños y las niñas. El primer protocolo de la Convención es relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. El segundo es en relación a la venta de niños, la explotación infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Y el tercero y más reciente es un mecanismo de comunicación o de demanda individual, ¿cierto? Extranacional, que posibilita a los niños defender sus derechos más allá de los Estados-naciones. ¿Qué características tiene la convención? Que la convención se lee a partir de sus principios. ¿Cuáles son los principios? Estos 4, ¿cierto? El principio de desarrollo y vida, el principio de participación, no discriminación, interés superior del niño. ¿Qué significa esto? Que para que los derechos a la vida, vale decir, a vivir, a desarrollarse y a desarrollarse dignamente, se logran con los niños, con todos los niños, ¿cierto? No discriminación, y en la medida que se logren resolver dándole prioridad a los niños los conflictos de intereses que surgen para la aplicación de las condiciones que necesitan los niños para su desarrollo, interés superior, ¿sí? Entonces es bien interesante porque los derechos están interconectados, son indivisibles, son interdependientes. Y esto implica que todos los derechos a la provisión, ¿cierto? A contar con los recursos, las habilidades y los insumos para asegurar la supervivencia y el desarrollo del niño, están conectados con los derechos a la participación. Y es como que tiene que ver con que ellos puedan ser partícipes de sus procesos de desarrollo de manera activa. Y también con el derecho que tienen a la protección contra cualquier forma de violencia, explotación o abuso, ¿cierto? Y por lo tanto, entender estas 3 P nos ayuda a entender que todos los derechos están conectados. En la Convención de los Derechos de los Niños vamos a ver que en cuanto al derecho a la protección existen desde el artículo 19 en adelante muchas alusiones explícitas a las responsabilidades que tienen los estados para proteger a los niños contra cualquier forma de maltrato, abuso o violencia, ¿sí? Y que además en el artículo 34 y 39 va a ser explícito en que la protección tiene que ser contra todas las formas de explotación y abuso, y también hacerse cargo no solo de la prevención y de la protección, sino que también de la reparación de los daños que genera la violencia en los niños y en las niñas, ¿sí? Entonces, lo que es muy importante es que todos estos conceptos se insertan, ¿cierto?, como ideas en un campo cultural donde van a existir distintas ideas sobre qué son los niños, cuáles son posibles daños que puedan generar los abusos, el castigo a los propios niños, ¿cierto? Y es muy importante entonces ver cómo logramos disminuir la brecha entre las creencias culturales que legitiman la violencia y aprovecharnos de estos pisos, ¿cierto? De estos estándares internacionales y de responsabilidad nacional que permiten el desarrollo de los niños como una estrategia para garantizar la protección frente a la violencia.